Los técnicos andan de vacaciones hoy. Bueno, esta mañana vamos a hacer algo especial y vamos a hablar de una cosa que va a suceder en unos cuantos minutos. Nuestro hermano Bernal se va a bautizar. Es un privilegio para mí el poder ver eso. Y esta mañana lo que quería hacer... Lo que quería hacer es hablar acerca de lo que vamos a hacer en unos cuantos minutos. Y lo que quiero es que podamos entender qué significa el bautismo, qué es lo que es. Y yo le llamo sepultados, en realidad le llamo un funeral. El bautismo es un funeral, pero no solo es un funeral, sino es una resurrección. Y vamos a ver por qué significa eso, qué significa eso. Y lo primero que necesitamos ver es, hay tradiciones judías que no hablan acerca del bautismo. Los judíos tenían ciertos baños, rituales que hacían y eran purificación. O sea, por ejemplo, cuando se iban a casar, se metían en una tina y se purificaban para poder entrar al matrimonio. También otra cosa que sucedía es que cuando una persona estaba enferma y para poder ir al templo tenía que meterse en la tina. Cuando venían de lejos, porque la tradición judía es que todo judío varón mayor de 18 años tenía que venir por 3 veces, 3 veces en el año, por ciertas fiestas que se hacían los judíos. Pero cuando venían desde lejos, venían con polvo y todos sucios, pero no podían entrar a la presencia o al templo así. Entonces tenían que meterse, había albercas en las puertas, varias albercas, entonces tenía que meterse ahí y bañarse para poder entrar al templo. Era una cosa ritual que Dios había instituido, decía, no puede entrar nada sucio dentro del templo. Entonces ellos se fueron a un extremo donde se metían en la tina y se bañaban y entonces podían entrar confiadamente. Y eran cosas que hacían los judíos, pero no hablan acerca de lo que es el bautismo cristiano, y no hay ninguna razón. Hay personas que dicen que el bautismo cristiano tiene sus raíces con el judaísmo. Bueno, no es cierto, porque los judíos no tenían nada de eso. Tenían ciertos baños o ciertos ritos, y cuando lo vemos cuando Juan el Bautista, es la primera vez que vemos algo así que dice arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús. La tradición era que la palabra bautismo, lo más cerca que se usa, era una cosa de poder agarrar así. O sea, se usaba, era una palabra griega. Por ejemplo, si venía un ejército por este lado y venía otro ejército por este lado, pero este era más grande, y cuando llegaba, pues los cubrían y decían, los bautizaron. O sea, los cubrieron completamente. Entonces, lo que tenemos que ver es qué significa en realidad el bautismo. Ahora, ¿qué representa y qué no representa? En la idea o en el conocimiento del bautismo cristiano, tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia. Cuando vemos la primera vez que vemos en el Nuevo Testamento es cuando Juan está bautizando y bautiza en el Jordán. Pero el bautismo de Juan era de arrepentimiento. O sea, se arrepentían las personas y se identificaban arrepintiéndose de sus pecados, pero no les daba ningún beneficio de vida eterna. Simplemente se estaban arrepintiendo de sus pecados. Y lo que pasa es que en el libro en el bautismo de Juan está hablando de una preparación para este Mesías que viene. O sea, lo que decía Juan, arrepiéntanse porque viene el Mesías. Tenemos que preparar el camino para cuando venga el Mesías, ya estén listos, puedan entender lo que va a hablar el Mesías. Y en realidad nunca se dieron cuenta, pero hasta después de que Jesús resucitó. Entonces, ¿qué representa? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista
bautiza a Jesús en el río del Jordán. Pero después Jesús enseña a sus seguidores que tienen que hacer lo mismo. Una de las preguntas que dice mucha gente, o que me ha hecho varias gente, dice: pero yo me bauticé cuando era niño, ¿por qué me tengo que bautizar ahora? Y la razón es porque cuando era niño yo no tuve ningún privilegio de decidir si sí o no me bautizaba. Ahora, hay requisitos que tenemos que ver en el poder bautizarnos. El primero es que la manera por qué nos bautizamos es cuando encontramos que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Cuando Cristo nos llama y nosotros respondemos a su gracia y aceptamos su sacrificio que hizo en la cruz, entonces tenemos el derecho de poder bautizarnos. Si no, lo único que pasa es que lo único que vamos a hacer es que nos vamos a bañar. O sea, si una persona no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, si lo bautizamos va a salir igual. Lo único que va a salir es que va a salir mojado, pero va a salir igual. Y la Biblia habla de una diferencia completamente diferente a lo que nosotros entendemos de lo que es el bautismo. Ahora, nuevamente, hay maneras de bautizar. Hay grupos que bautizan normalmente a los bebés y lo consideran como un sacramento necesario. O sea, se necesita bautizar. Esto empezó hace mucho tiempo después de que Cristo ascendió. Una de las cosas que decían, y tenían miedo, decir: ok, mi hijo nació y ahora se está enfermo y se está muriendo. Entonces lo que necesito yo es asegurarme de que este niño pueda entrar al cielo. Y empezaron a pensar que el bautismo daba la salvación. ¿Ven? Y entonces de ahí surge el que podamos bautizar a los niños, asegurarnos de que estos niños no van a ir al limbo o no van a ir a un lugar especial, sino que van a ir al cielo. Pero la realidad es que vemos que Jesús nunca dijo eso. La otra cosa es que bautizan a los creyentes. O sea, cuando una persona ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, entonces puede bautizarse. No es que pueda, sino que debe bautizarse. No es un deseo, no es un sentimiento, es un paso de obediencia. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo que tenemos que hacer después de aceptarlo, la primera cosa que tenemos que hacer es bautizarnos. Y hoy en día hay mucha gente que dura 5 o 20 años de cristiano, pero no se quiere bautizar. Y lo que vamos a ver es por qué. Entonces, otra cosa es que los ortodoxos también consideran como un sacramento especial. Algunas iglesias realizan inmersión total y otras simplemente un rocío de agua. Pero si vamos a lo que significa el bautismo, ya como dije que es una inmersión, ¿ven? Entonces tenemos que ver que la persona tiene que entrar en el agua y no nada más ser rociado con agua. Ahora, eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y la mayoría de las tradiciones que vemos hoy en día es que el cristiano tiene que bautizarse. Ahora, hay grupos que dicen que el bautismo es el punto de salvación. O sea, no es cuando aceptaron, no es la gracia de Dios, no es cuando aceptaron el perdón de los pecados por medio de la sangre de Jesús, sino es cuando se bautizan. Ahí es donde dicen estos grupos, ahí es donde se comprometen y ahí es donde se salvan en el bautismo. Pero entonces lo que estamos diciendo es que la muerte de Jesús no es suficiente y ahora tenemos que bautizarnos para poder tener una salvación completa. Y no es así. La Biblia dice que la salvación viene estrictamente y solamente por medio de la sangre de Jesús. Es la única manera que podemos ser salvos. La única manera. Ahora, ¿por qué nos tenemos que bautizar? Primeramente es porque Jesús se bautizó. Y ya grande. La costumbre judía era que a los 8 días tenían que presentar al niño. Hoy estos grupos presentan a los niños o los bautizan en esa edad. Pero después de que Jesús fue presentado, ya cuando creció,
Ven, fue con Juan. Y Juan le dicen, tú no necesitas, tú no tienes pecado. ¿Por qué te vas a bautizar? Dice, porque así tiene que ser. Y si Jesús se bautizó sin tener pecado, ¿por qué nosotros nos paramos a no bautizarnos? Ahora, el bautismo es un símbolo de una nueva vida. Cuando entramos al agua estamos muriendo y cuando salimos del agua estamos entrando a una vida nueva. Nos identificamos con Jesús. Bendice Pablo, dice, así como Cristo fue sepultado y resucitó, así yo quiero también ser igual. O sea, me tengo que identificar con Jesús. Otras iglesias o otros grupos usan el bautismo como una manera de entrar a la iglesia. Hay grupos donde dicen, oh, si te quieres bautizar, está bien, pero te vamos a checar por unos 6 meses y después nosotros, los ancianos, vamos a decidir si tú te bautizas o no. Y yo, ¿quién soy para juzgar la obediencia de esta persona a Dios? Yo no puedo hacer eso. Entonces dicen ellos, no, es que tenemos que ver si de veras eres cristiano. Yo no voy a juzgar si de veras eres cristiano o no. Eso es entre tú y Dios. Y si tú ya hiciste esa decisión de fe, lo único que necesitas hacer es ahora bautizarte. Y yo no tengo el derecho ni de corretearte, ni de pararte de que te bautices. No tengo ningún derecho. Entonces, vamos a ver lo que la Biblia habla del bautismo. Y lo primero que vemos es que es un funeral y un nacimiento. Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está la identificación. Así como Cristo fue crucificado y puesto en la tumba, dice así igual que tú. Y dice Pablo, no solo tú, sino yo también. Dice, fuimos bautizados en su muerte. O sea, cuando nosotros nos bautizamos, me están bautizando en la muerte de Jesús, no en la mía. Pero también ahí tengo que morir yo. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, miren, Pablo usa esa palabra muy común, esa en Cristo, en Cristo. Una de las cosas que a veces no entendemos es esto. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, ¿saben quién estaba ahí también? Alfonso. Ustedes. Ven, porque físicamente Cristo estaba en la cruz, pero simbólicamente Él fue crucificado por mí. Y dice, así que en Cristo yo fui crucificado, y como fui crucificado, ahora también tengo que ser sepultado. Y así como Cristo resucitó, así también yo he resucitado a una nueva vida. Aquí está una nueva vida, pero estamos esperando la vida futura. Y ese es el símbolo, dice Pablo, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó. Wow. Miren, una de las cosas más grandes que el cristiano tiene que esperar o debería de esperar es el regreso de Jesús. Porque dijo Jesús, aunque mueras, vivirás. Y cuando Él regrese, aunque todos los que estamos aquí vamos a ser transformados, y todos los que han muerto en Cristo Jesús van a ser resucitados. Eso es lo que estamos esperando. Un día que las trompetas suenen, es cuando nos vamos a dar cuenta. Ahorita tuvimos un accidente grande aquí en el sur de California, y les estaba preguntando a las personas, ¿cómo fue que los evacuaron? Dice, andaban con el helicóptero, andaban con las bocinas, los bomberos, diciéndole que tenían que salir. Así va a pasar. Cuando Cristo regrese va a sonar la trompeta y dice, todos los que están muertos van a resucitar. Y todos los que estamos aquí vamos a ser transformados. Y les digo una cosa, yo no sé ustedes, no sé qué edad tengan, pero cuando lleguen a una edad como la mía, les va a doler todo. Ya la carrocería se ve bien, pero las partes no están trabajando bien.
Y ya decíamos, Señor, dame un cuerpo como tú prometiste, un cuerpo que no tiene dolor, un cuerpo que no tiene lágrimas, un cuerpo que no hay problemas. Esto es lo que estoy esperando, si es que viene antes de que me muera. Pero si me muero, yo sé que un día, así como lo prometió, voy a resucitar. ¿Ven? Entonces lo primero que tenemos que ver es que somos puestos a muerte y somos resucitados. Y no es por nosotros, no es por lo bueno que ustedes han sido o por lo que bueno que he sido yo, sino es porque Cristo pagó por mis pecados. Me limpió completamente y ahora cuando yo resucite puedo entrar a la presencia de Dios. Ahora, si no he resucitado, si están ustedes aquí, ¿sabían ustedes una cosa? El salmista pregunta, ¿quién entrará? Dice, Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? ¿Y qué dice? El de manos limpias y de corazón puro. Bueno, cuando nos ha quitado todos nuestros pecados, tenemos la habilidad de poder entrar, dice Jesús, y poder llamarle a Dios papá, papi. Podemos acercarnos confiadamente, dice Pablo. Dice, podemos entrar a la presencia de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Ven la cosa que no teníamos antes. Podíamos haber sido religiosos, pero no estábamos en la presencia de Dios. Posiblemente pensábamos que estábamos en la presencia de Dios porque hacíamos ciertas cosas, pero no estábamos ahí hasta que Cristo nos limpió de nuestros pecados y nos dio la habilidad de poder entrar a la presencia de Dios. Porque miren, les he dicho a veces, cuando ustedes entran en un cuarto oscuro y entran con un foco bien grandote, ¿qué pasa con la oscuridad? Se va. Si nosotros entráramos sin hacer así, sin haber sido cambiados y transformados por Cristo, entráramos a la presencia de Dios, así desapareceríamos. Porque la oscuridad no puede estar en la presencia de Dios. Pero porque ahora Cristo nos ha limpiado, ahora somos luz. Dice, ustedes son la luz del mundo. Y como somos luz, podemos entrar a la presencia de Dios y decir, Señor, papá, necesito esto. Papá, quiero agradecerte, papá, quiero alabarte esta mañana. Esa es una cosa que tenemos que aprender. Lo primero que tenemos que ver es esto. El bautismo es un acto de obediencia. Simplemente un acto de obediencia. Y Jesús dice, hay una necesidad. Dijo Jesús. No saliendo aquí. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Ves? Lo primero que dice Jesús, ¿crees esto? Ese es el principio, ese es el requisito para poder ser bautizado. Dice Jesús, ¿crees esto? ¿Crees que si tú crees en mí vas a tener vida eterna? Y si decimos no, entonces no podemos bautizarnos. Pero dice Jesús, si dice sí, dice el Señor, he creído, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que lo primero que tenemos que hacer es eso. Ahora, Jesús dice, ven, cuando estaba hablando con los judíos, vinieron y les dijeron, oye, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Con qué autoridad tú vienes a hacer esto? Es curioso cómo Jesús maniobra a estas personas. Dice, bueno, les voy a preguntar una cosa. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era del hombre? Y no supieron qué decir, porque si decían era del hombre, entonces hubieran dicho rezongado. Dice, pero si hubiera sido de Dios, te hubieran que aceptado. Dice, como ustedes no tienen ninguna contestación, tampoco les voy a dar la contestación de qué, por qué o cómo lo hago o con qué autoridad les digo esto. Porque la Biblia dice que cuando él empezó su ministerio, dice, él enseñaba con autoridad, no como los fariseos. Los fariseos enseñaban un montón de tradiciones. Y hoy en día nos hemos acareado o nos hemos puesto o nos hemos acercado más a las tradiciones que a lo que es la Biblia. Pero Jesús dice en Mateo 28, 18 al 20, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, ven, yo creo que estaban ahí en bolita y dice, a ver, vengan. Dice, toda potestad. Querían saber de dónde saqué la potestad, de dónde saqué el derecho de poderles enseñar todo esto. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, primero dice, toda potestad en toda la creación, en la tierra, en todo lo que ha sido creado, en el universo, en las cosas que no sabemos. Dice, tengo autoridad. Se me ha dado a mí
porque yo fui a la cruz para poder no solamente salvarlos a ustedes, sino salvar a toda la creación. Él murió no nada más por nosotros. Y Pablo dice, el mundo está gimiendo. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a regresar? El mundo gime por eso. El mundo está preocupado. Señor, ¿cuándo vas a regresar? Mira cómo están haciendo el mundo. Y después de que dice eso, dice, por tanto, ¿ok? ¿Se fijan lo que dice? Yo tengo la autoridad de decirle a ustedes, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí la palabra id y hacer discípulos es aquel que escucha. Si ustedes le hablan a una persona del evangelio y escucha, y dice, sí, yo necesito eso, es un discípulo. Después de que se hizo discípulo, dice, entonces dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es donde hay una controversia muy grande con ciertos grupos que dicen, tenemos que primero ver si de veras eres cristiano, enseñarte unas clases de 20 semanas y después decidimos si te bautizas o no. Dice Jesús, no. Si una persona ha aceptado lo que yo he hecho por ustedes, es un discípulo. Y ahora lo que tienen que hacer es bautizarlos. Ese es el primer paso. Es una identificación de la muerte y la resurrección de Jesús. Es el primer paso. Es un paso de obediencia. Es el paso más fácil y es el paso más difícil. ¿Sabían eso? Porque es difícil para uno decidir. Hay muchas cosas que tenemos, muchos costales con cosas atrás que no nos dejan obedecer a Dios. Y yo les digo una cosa, miren, no puedo enseñarle a una persona algo si lo primero que tenía que hacer no lo ha hecho. ¿De qué sirve que yo pase años enseñándole a una persona si lo primero que es o que debería de hacer no lo ha hecho? Y lo primero que es bautizarse. En el libro de Hechos, cuando los discípulos empezaron a predicar, cuando Pedro empezó a predicar, se bautizaron miles de personas. Imagínense ustedes cómo hubiera estado la pileta. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién los bautizó? Porque nada más había 12 discípulos. Yo creo que se les hubiera caído los brazos si bautizaron a 5,000 personas. Entonces tuvo que haber otra manera de hacerlo, pero tenían que sumergirlos en el agua, porque eso es lo que es el bautismo. Entonces dice Jesús, dice primero, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Tiene que haber una identificación con las tres personas de un solo Dios. En una ocasión estaba yo en la iglesia y vino un grupo de personas que trajo una persona a la iglesia. Dijo, este pastor enseña muy bien y quiera que lo deje predicar. Digo, y lo primero que entra el individuo entra y me dice, ¿usted está bautizado? Ni lo conocía yo. Le digo, sí. Dice, ¿en el nombre de quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Oh, no, lo tenemos que bautizar en el nombre de Jesús, porque eso no es un buen bautismo. Le digo, ¿de dónde saca eso? Y yo sabía de dónde. Es cuando dice que le dijeron a Pedro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dijo, arrepentidos de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesús. Y de ahí sacaron que es en el nombre de Jesús que se tenían que bautizar. Nada más y esa doctrina es nada más Jesús, todo es Jesús. Pero aquí Pablo nos está diciendo que hay una identificación que tenemos que hacer. Porque ¿quién mandó a Jesús? El Padre. El Padre fue el que decidió cuándo iba a morir Jesús. ¿Sabían eso? Imagínense ustedes como padre decir, este día va a morir mi hijo y lo van a escupir y lo van a insultar. Pero si no lo hago, todos ustedes van a perecer. Y me va a doler mucho que mi hijo sufra eso y él está dispuesto también a morir por ustedes. Entonces, lo que vemos es que el Padre está en el proceso. Él es el que nos ha guiado, ha hecho todo. Y ha mandado a su Hijo. Y Jesús cuando se fue, dice, no los voy a dejar solos. Mandaré un consolador. El significado de eso, dice el Señor, dice la palabra, es que, dice, mandaré uno que les ponga el brazo en el hombro y los guíe. Dice, mandaré a mi espíritu para que los guíe. Para que ponga el brazo en ustedes y diga, vamos por aquí.
Ven, Dios es un Dios gentil, no es un Dios que dice, vas a tener que hacer porque si no, te voy a golpear. Entonces dice Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Aquí es donde viene la segunda parte. Después de que han sido bautizados, ahora enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben qué? Cuando una persona oye la palabra de Dios, su corazón tiene que cambiar. El trabajo del predicador es solamente predicar. No podemos convertir a nadie. Y yo ni quisiera convertir a nadie. Porque la palabra de Dios dice, si convertimos a una persona, dice, va a ser un discípulo peor de lo que yo soy. Y yo no quisiera tener ese encargo. Entonces Dios es el que hace las cosas. Y mi trabajo es enseñar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice la Biblia que es viva y verdadera, es activa. Cuando se predica la palabra de Dios, las personas tienen que cambiar o van a cambiar si son obedientes. Y lo primero que aprenden en su obediencia es cuando pasan por las aguas del bautismo. Si tienen problema con eso, porque les digo, es lo más difícil, porque tenemos ya un problema de decir, ok, si me bautizo, las personas se van a burlar de mí. Si me bautizo, mis familias no me van a hablar. Si me bautizo, vamos a tener problemas porque van a pensar que ya cambié. Pero Dios quiere que nosotros obedezcamos lo primero. Ahora, es lo más difícil, pero es lo más fácil. Lo único que tienen que hacer es venir, ponerse una bata y yo me encargo de lo demás. Yo los meto al agua y hasta ahorita, gracias a Dios, que no he perdido a nadie. Todos han entrado y todos han salido. Un poquito mojados, pero han salido. O sea, no he perdido a nadie. Entonces dice Jesús, esa es la cosa que tiene que pasar. Primero tienen que aceptar que yo pagué por sus pecados. Ninguno de ustedes, dice Pablo, dice, no hay ninguno, ni yo mismo, bueno delante de Dios. Ni uno solo que busque a Dios. Y a veces pensamos que como somos buenas personas, somos los que andamos buscando a Dios. Pero Dios siempre continuamente nos anda buscando. Dice, somos como ovejas descarriadas. Dice, a veces andamos bien y a veces andamos mal. Y Dios nos trae. Dios habla como un pastor. El pastor tenía una vara y tenía una bola. Y la vara lo que hacía es que tenía un gancho para poder agarrar a las ovejas y jalarlas gentilmente. Las enganchaban y las jalaban. Perdón. Pero tenía una bola que traían siempre aquí. Y esa bola era para disciplina. Pero el pastor nunca les golpeaba a las ovejas, sino las tiraba así por un lado para que se espantaran y regresaran. Y a veces Dios hace esas cosas en nosotros. Pero también esa bola, era una bola así como con un mango, y cuando venía un lobo o un león, eran buenos para tirar, y la bola esa les pegaba y los cuidaba de nosotros. Y Dios es lo mismo que está haciendo y ha hecho continuamente. A veces nos descarriamos, pero Dios es fiel, Dios nos va. La segunda cosa que vemos, el bautismo representa una nueva vida. Ven, la cosa con el bautismo es que no es nada más un baño, no es un símbolo nada más, es algo más. Ven, cuando nosotros entramos en el agua del bautismo, nuestra vieja persona queda ahí y ahora nuestra nueva persona sale. El propósito de Dios es de que nosotros entendamos, cada vez que dice Jesús, dice, cada vez que ustedes piensen mal, dice, lo primero que agarren su cruz y síganme. Ustedes han muerto. Ustedes ahora son míos, ya no son de ustedes. Ustedes murieron, ahora son míos. Yo los he sacado para que ustedes vivan conmigo. Y al salir del agua, comienza una nueva vida con Cristo. ¿Ven? Entramos al agua, dice Pablo, dice ahí morimos. Y ahora cuando salimos para vivir por Cristo, para tener una nueva vida, para que podamos ser personas que dan testimonio de su vida. Ahora, ¿qué es lo que es en la vida pasada? Yo sé que muchos de ustedes son muy buenos. Yo nunca fui bueno y sigo siendo malo todavía.
Pero una de las cosas que el bautismo nos recuerda es que hemos sido limpiados de nuestro pecado. Una de las cosas. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El propósito es que nos recordamos, yo fui bautizado, yo morí y me bautizaron, y ahora estoy viviendo una vida para agradarle a Dios. Y dice, así también nosotros andemos en una vida nueva. El propósito del bautismo es de que nosotros entendamos que hemos entrado a una nueva vida. Ya no soy el mismo, o no debo de ser el mismo. Y cuando se sale el changuito, tenemos que decir, no. ¿Te acuerdas que te metieron al agua? ¿Y te acuerdas que te quedaste ahí? Eso es lo que dice Jesús. Acuérdense de eso. Acuérdense de que han sido crucificados juntamente con Cristo. Ustedes fueron crucificados. Ustedes estuvieron allí conmigo cuando yo tomé su lugar por sus pecados. Pero ahora lo que quiero es que ustedes vivan en una vida nueva. Una vida completamente diferente. Una vida que me dé gloria a mí y que me dé gloria al Padre y que el Espíritu Santo pueda movernos ahí. Entonces, versículo 5 dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice Pablo, un día vamos a resucitar. Ven, Pablo ahorita, aunque esté muerto, está vivo. Pero un día va a regresar y va a tomar su cuerpo. Ahora, fíjense, el otro día estaba yo estudiando eso. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Voy a resucitar cuando ya estoy viejo o voy a resucitar cuando tenía 18 años? Yo espero que sean 18 años. Pero ven, dice Jesús, dice, miren, no se trata de eso. Dice, porque en esos lugares ni se casarán, ni se dan por matrimonio. Dice, o sea, vamos a tener un cuerpo diferente que no nos vamos a dar cuenta de que ni hay un dolor ni nada. Nos vamos a reconocer una cosa así. Pero ¿cómo va a ser nuestro cuerpo? No sé. Pero si voy a resucitar viejo, no voy a tener problema. ¿Por qué? Porque ahora la vida es diferente. Dice, así también lo seremos en la resurrección de Jesús. Ok, la tercera cosa es que el bautismo es un testimonio. Es un testimonio. Jesús habló mucho de eso. Dice, ustedes son como la luz del mundo. Ustedes son como la sal del mundo. Ven, tiene que haber una cosa diferente en ustedes. Tiene que haber un testimonio de que ustedes son cristianos. No nada más, oh, yo soy cristiano. Pero ¿cómo te comportas, manito? El bautismo es un testimonio. Ven, hay personas que dicen, bueno, yo no tengo que decir nada del evangelio porque ellos ven que soy bueno. Eso no tiene nada que ver. Nuestro trabajo es de compartir el evangelio, dice Jesús, y de hacer discípulos bautizándolos. O sea, tenemos que hablarles de una vida nueva, de una transformación, no nada más un cambio de personas, sino una transformación del corazón. Tiene que cambiar nuestro corazón. No nada más nos vamos a vestir bien y venimos el domingo a la iglesia y somos cristianos, porque tenemos que vivir de diferente manera. Entonces, el bautismo es un testimonio de que Cristo vive en mi corazón. Cristo vive. Ven, posiblemente cuando viene una persona que no los conoces, hay algo diferente en ti. ¿Les han dicho eso? ¿No? Ay. ¿Les han dicho eso? Hay algo, no sé qué es, pero hay algo diferente en ti. O sea, que podemos decir, ¿sabes qué? Porque Cristo, mira, deja decirte, una vez yo andaba bien mal y yo era esto, yo era lo otro, pero ahora Cristo vive en mí. Yo no te puedo cambiar, pero yo te puedo decir, me has dado la oportunidad de decirte qué es lo que Cristo ha hecho por mí. Y es un testimonio. Ahora, la otra cosa es que Cristo salva. Ven, todos tenemos un temor a qué es lo que va a pasar desde la muerte. Todos tenemos un temor, aún los más ricos andan buscando la manera de buscar la fuente de la juventud.
Ven, y se jalan, y se peinan, y se encreman, y se pintan el pelo, y todo eso, porque estamos queriendo pelear para no llegar al punto de muerte. ¿Sabían eso? Por eso hacemos eso. No queremos. Pero lo más tremendo es que Cristo salva. Nadie nos garantiza la vida aquí. Pero una cosa sí estoy seguro, de que Cristo les puede dar vida eterna. Que Cristo salva. Y la otra cosa es que el bautismo es un testimonio de que Cristo cambia vidas. Desde que me bauticé, o desde que me vieron que entré al agua y morí. Porque lo primero que dice la gente es, pues no que eras cristiano, no que te habías muerto, no que te habían bautizado. ¿Ven? Cuando nosotros, mi esposa y yo, aceptamos a Cristo, lo primero que la familia dijo, ¿y ahora qué nombre te cambiaron? ¿Ahora cómo te llamas? Porque si te bautizaron, te han de haber cambiado el nombre. Y era una burla. Pero uno tiene que decir, no, me bauticé y esto es lo que significa. En una ocasión fuimos a ver unos parientes en Oregón. Y uno de ellos me dice, eran todos hermanos, y uno de ellos me dice, oye, dice, tú no eres íntegro. Y le dije, wow, ¿y eso? No, dice, es que tú cambiaste de religión. Le dije, ¿y por eso me estás llamando que no soy íntegro? Le dije, mira, deja decirte por qué es lo que pasó en mi vida. Y me dio la oportunidad, y habían dos hermanos que estaban sentados allá. Y dijo, no, olvídate, no, dice, y le dijeron los hermanos, no, dice, tú empezaste el pleito, ahora tienes que aguantarte. Y si ese teléfono está sonando, más vale que sea Jesús el que está llamando. Pero me dice, ya después hablamos y le dije, mira, esto es lo que pasó en mi vida. Y después tenían unos restaurantes y me invitaron al restaurante y fui con los otros hermanos y estábamos sentados porque me iban a enseñar cómo hacen las tortillas y cómo hacen todo esto. Y nos sentamos a comer. Y me dice uno de ellos, dice, oye Alfonso, quiero preguntarte, ¿qué es lo que pasó contigo? ¿Por qué cambiaste? Dije yo, ok, Señor, gracias, ahí te va, ¿por qué cambié? Y le di el evangelio. Ven, ese es el propósito, que cuando nosotros nos bautizamos, podemos dar testimonio de que Cristo salva. Ahora, lo último que vamos a ver es que bautizarse no significa perfección. No porque me bauticé ya soy un ángel de Dios, soy una persona que nunca peca. Soy una persona que no hace nada mal. Pero una de las cosas que significa cuando nosotros nos bautizamos es que va a haber luchas. Jesús dijo, miren, no se preocupen tanto, dice, porque en este mundo van a tener tribulaciones. Y les voy a decir, ahorita personas me estaban diciendo a la iglesia americana que si podían ayudar en algo. Le dije, pues no sé, le dije, deja ver. Pero dice, tenemos tribulaciones. Muchas de las gentes han sido sacadas de sus casas por el accidente que pasó. Vamos a tener tribulaciones, no porque somos cristianos no nos va a pasar nada. No porque somos cristianos todo va a estar color de rosa. Pero no caminamos solos. No caminamos solos. La otra cosa es que Cristo está con nosotros. Jesús dijo, no los dejaré ni los desampararé. Donde quiera que ustedes vayan, ahí iré con ustedes. O sea, nunca caminamos solos. Siempre está Jesús con nosotros. Cuando hemos aceptado su sacrificio y nos ha hecho parte de la familia de Dios, ahora sabemos que no andamos solos. Y la otra cosa es que Jesús dice, mira, no solo vas a tener problemas en este mundo, pero yo voy a estar contigo, pero también te voy a dar un guía. Mi esposa a veces se molesta porque no quiero prender el GPS. Digo, yo sé cómo ir. Y ya cuando vamos a medio camino, digo, préndele ese porque ya me perdí. Ven, pero en esta vida vamos a tener que hacer decisiones. Vamos a tener que hacer ciertas cosas que no sabemos qué hacer. Hay cosas que no sabemos cómo decir o no sabemos qué decir. Hay cosas que no sabemos cómo actuar o cómo tratarlas. Pero tenemos el Espíritu de Dios que si nos acercamos a Él, si lo traemos junto con nosotros continuamente, dice Pablo que vive en nosotros, pero tenemos que hablar con Él. Tenemos que darle la oportunidad de que nos guíe. Señor, enséñame. No sé qué hacer ahorita, ando perdido. Voy a tener que aprender el GPS porque ya me perdí.
Y el Espíritu de Dios pone el brazo en nosotros y dice, mira, vamos a ir por acá. Y dice Jesús, si tú haces eso, vas a tener paz. Paz que nadie va a comprender. Aunque vayas pasando por dificultades, el Espíritu de Dios va contigo. El Espíritu de Dios te va a guiar. Y aunque se vea difícil la cosa, el Espíritu de Dios nos está enseñando por dónde tenemos que ir. Entonces, cuando nos bautizamos, son todas esas cosas. Pero lo más tremendo es, el bautismo es un paso de obediencia solamente. Una identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Porque la salvación solamente viene por la sangre de Cristo. La sangre que Él derramó y me está cubriendo y te está cubriendo a ti. Y delante de Dios, lo que Dios ve es la sangre de su Hijo. Y dice, tú también eres mi hijo, porque la sangre de mi Hijo te está cubriendo. Es más, la Biblia dice que Jesús es el primogénito, es el primero de una nueva generación. Venimos de una generación de Adán y tenemos que morir para poder salir a una nueva generación de Cristo. Y dice, Él fue el primero que se levantó de los muertos. Y así como Él se levantó, la garantía de ustedes es de que un día ustedes, si mueren, van a resucitar. No hay nada más que tener temor. Yo digo, yo no le tengo a la muerte, miedo a la muerte. Nada más el proceso. Si me durmiera y no me levantara, gloria a Dios. Pero si tuviera una enfermedad por tiempo, eso es lo que me preocupa a mí. Pero si viene, Dios va a estar conmigo. Y si pasa algo, Dios un día me va a resucitar. Y voy a darle gloria a Dios, Señor. No sé por qué te fijaste en mí. No había nada bueno en mí, pero te doy gloria a Dios. Te doy gozo de que tú eres mi papá, que tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Y eso lo demuestro obedeciendo, pasando por las aguas del bautismo y continuando creciendo. El propósito de que nosotros crezcamos es que Dios dice, quiero hacerte a la misma imagen de mi Hijo Jesús. Ese es el propósito del crecimiento. He pasado primero por las aguas del bautismo en obediencia y ahora obedezco la palabra de Dios para poder ser diferente y cambiar mi vida. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por Bernal que se va a bautizar. Te damos gracias por su decisión de hecha. Y te damos gracias por aquellos que posiblemente estén pensando, Señor, pero que tú les pongas en su corazón hacerlo por obediencia a ti, Señor. Te damos gracias por ello en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.